Bien, el enunciado nos dice: pretendemos fabricar un acuario sin tapa superior y con la base en forma de cuadrado. Debemos hallar las medidas mínimas de la superficie de cristal que debemos utilizar para que el volumen de dicho acuario sea 500 decímetros cúbicos. Es el típico problema de optimizar, sencillo si llevamos orden. Los pasos son: vamos a hallar la función objetivo. Segundo paso, posibles restricciones. Tercero, la función objetivo que me quede con una sola variable. Y el cuarto de los pasos, procedemos a optimizar. Yo tengo hecho un pequeño esquema de lo que puede ser el dibujito en cuestión. Supongamos que es un acuario. Si lo despliego, aproximadamente me queda esa figura. La base, que es un cuadrado, y 4 tapas laterales que van a ser iguales. Longitud de los lados del cuadrado, evidentemente, vamos a llamarla X, va a ser la misma en los 4 casos. Y a la altura de la tapa, que he llamado Y, estaría en esa posición. ¿Cuál sería la denominada función objetivo? Me la da el enunciado. Si pretendo que la superficie del cristal que voy a utilizar sea mínima, la función objetivo es el área o superficie de esas caras que aparecen en la lámina. Y el área, evidentemente, es la suma del área de la tapa, que es un cuadrado, superficie X cuadrado, y por 4 tapas que representan las laterales, como la que estoy rayando. Como la base es X y la altura Y, cada una de esas tapas tiene de área X por Y. Tenemos 4 tapas, 4 multiplicado por X multiplicado por Y. Esa es la expresión de la llamada función objetivo. El área es igual a esa expresión. Vamos con el segundo paso, posibles restricciones. Extraordinariamente sencillo. Me están diciendo que el volumen tiene que ser de 500 decímetros cúbicos. Y el volumen de una figura como la que tengo en la lámina es área de la base, es decir, X cuadrado multiplicado por la altura, que es Y. El volumen es igual a X cuadrado por Y. Sustituyo expresiones conocidas. Si el volumen me dicen que es de 500 decímetros cúbicos, 500 igual a X cuadrado por Y. Tenemos la función objetivo y tenemos una restricción, es decir, una condición del enunciado del problema. Tercer paso. En la función objetivo hay 2 variables. La X, que simbolizaba el lado del cuadrado que forma la base, y la Y, que forma la altura. Tiene que aparecer una sola variable. Sencillo. Si yo en esta expresión despejo Y, me queda 500 entre X cuadrado y me llevo esa expresión a la función objetivo. La sustituyo en Y y me queda, pasito a paso, el área va a ser igual a esta expresión que contiene una sola variable. Despejando la Y de la función objetivo por esa expresión, opero y simplifico, tenemos la función objetivo con una sola variable. Y vamos con el último paso, que es la esencia del problema. Vamos a optimizar. Me están diciendo que el área de ese cristal que vamos a utilizar tiene que ser mínima, es decir, que haya un mínimo de esta función. Pues vamos a hallar el mínimo de la función con los métodos conocidos. Para hallar el mínimo de una función, lo primero que necesito es la función derivada o derivada primera. Yo tengo la expresión, he hecho su derivada, derivada de un cociente, pasito a paso. Derivada del numerador, 3x cuadrado, la derivada de la constante es 0. Derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1, entre el denominador al cuadrado. Opero la expresión, la simplifico al máximo, llegamos a esa expresión. Es decir, la función derivada o derivada primera, en este caso, es la expresión que aparece en la lámina. Y cuando hallamos máximos o mínimos de una función, primer paso,
Si tengo la función derivada, vamos a ver qué valores hacen que la función derivada valga cero. Para que esta expresión valga cero, el numerador tiene que valer cero. Y un pequeño detalle que puede ser mortal. Para que esta expresión valga cero, tiene que valer cero el numerador, pero el denominador no puede valer cero para ese valor, porque me quedaría 0 entre 0, que es indeterminación. Repito, no pretendo generar confusión. Para que una fracción valga cero, el numerador tiene que valer cero, pero que no valga cero el denominador a la vez. Hecha la aclaración, igualo a cero el numerador, pasito a paso, si x toma el valor 10, la función derivada vale cero. Posible máximo o mínimo de la función. Y, llegados a este punto, tres caminos posibles conocidos en este nivel. Para comprobar si es el mínimo de la función, puedo proceder de la siguiente forma. Primer método. Si en x10 la función tiene un mínimo, se trataría de este caso, pasa de ser decreciente por la izquierda a ser creciente. Es decir, si yo representara en una recta donde x vale 10, doy valores por la izquierda y observo si es decreciente. Empiezo a dar valores por la derecha próximos al 10 y observo si es creciente. ¿Que se cumple? Se trata de un mínimo. Vamos a decir que es el primer método visto, no es aconsejable en este nivel. Segundo método, el que vamos a utilizar. Mirad, se puede hacer hallando el signo de la derivada primera, o se puede hacer mediante derivadas sucesivas. Consejo, si en el enunciado me dicen que lo halle aplicando las derivadas sucesivas, pues lo aplicamos, pero si no me dicen nada, es preferible el segundo método, porque la derivada segunda y sucesivas de esta expresión nos van a hacer perder un ratillo. Método 2. Si este punto donde x vale 10 lo tengo representado en la recta, es un mínimo, se trataría de un caso como este que tengo en la lámina, las pendientes de las rectas tangentes por la izquierda de ese valor son negativas. Es decir, la derivada primera para esos valores de x tiene que dar negativo. Por la derecha, las pendientes de las rectas tangentes son positivas, la derivada primera por la derecha tiene que dar positivo. Vamos a comprobar el signo de la derivada primera que me va a garantizar que ese punto es un mínimo. Valor por la izquierda del 10. No es conveniente alejarse, porque puedo pillar asíntotas en la función y alterar el significado. Con cierto riesgo voy a tomar el 9. Sustituyo. Me voy a llevar el 9 a la función derivada. Al sustituir por 9, se observa que va a quedar negativo el numerador, partido, expresión al cuadrado va a dar positivo. Menos entre más menos, la derivada primera da negativa. Vamos a analizar por la derecha. Tomamos por ejemplo el 11. Repito, no os alejéis mucho de ese punto porque la función puede estar rota, presentar discontinuidad y alteramos el significado. Valor por la derecha del 10. Voy a tomar el 11, deberíamos tomar el 10 con 1, yo voy a tomar el 11. Y alguno dirá, ¿y por qué tomas el 11? Pues porque sé que en las proximidades del 10, 2 unidades a la derecha y 2 a la izquierda, no va a presentar ningún problema, pero no es motivo de este vídeo. Repito, para comprobar el signo de la derivada primera, tomad valores próximos a ese número que queréis comprobar si es máximo o mínimo. Y cuando digo próximos, 10 con 1 es un buen valor y 9 con 9 es un buen valor. Yo tomo estos para facilitar el cálculo. Sustituyo la x por 11. Al elevar 11 al cubo y multiplicar por 2 da más de 2000. Va a dar positivo. Cualquier número al cuadrado da positivo. Más entre más, signo de la derivada por la derecha del 10 es positiva. Si por la izquierda es negativa y por la derecha positiva, podemos asegurar que se trata del mínimo de la función.
Es decir, donde x toma el valor 10 en la función inicial que nos daban, la función tiene un mínimo. Y, conocido ese valor de la x, necesitaría hallar el valor de y. Nos vamos al enunciado inicial y si x toma el valor 10, vamos a recordar que en la fórmula del volumen, cuando vimos la restricción, dijimos el volumen, que es 500, va a ser igual al área de la base x cuadrado multiplicado por la altura, que es y. Conocido el valor de x, 10 a la 200 multiplicado por el valor de y, que evidentemente va a ser en este caso 5. En el valor de x 10 e y igual a 5, esa función evidentemente hace que la superficie de cristal utilizado sea la menor posible para conseguir un volumen de 500 decímetros cúbicos. Ejercicio resuelto.